Cuando el primer frío del año llegaba a los pueblos medievales, los campesinos no corrían a buscar abrigo ni madera extra. Hacían algo mucho más curioso: preparaban grasa, no como alimento, sino como escudo. En un mundo sin calefacción, sin suéteres de lana industrial ni ventanas selladas, la grasa animal era su secreto más poderoso para derrotar al invierno. El secreto estaba en la observación. Los campesinos veían cómo los animales sobrevivían a los fríos más duros. Las vacas y los cerdos acumulaban grasa bajo la piel y seguían fuertes cuando los humanos temblaban. Fue entonces cuando entendieron que la naturaleza ya les había dado la respuesta. Si el cuerpo no puede escapar del frío, hay que enseñarle a resistirlo. Todo comenzaba en el otoño, cuando los animales eran sacrificados. Cada parte del cuerpo tenía un propósito: la carne para comer, el cuero para vestirse, los huesos para caldos y la grasa para sobrevivir. No se desperdiciaba ni una gota. La grasa se derretía lentamente en grandes ollas de hierro sobre un fuego constante, hasta transformarse en una sustancia líquida, dorada y espesa. El sebo era oro líquido para la vida campesina. El sebo servía primero como alimento. Se añadía a sopas, panes y guisos, aportando calorías y energía en tiempos donde las jornadas al aire libre eran agotadoras. Pero su valor real comenzaba cuando se enfriaba. La grasa solidificada se convertía en el mejor aislante térmico natural. Los campesinos lo sabían bien. Se frotaban las manos, la cara y los pies con una capa fina de grasa antes de salir al campo. Era un ritual diario. El sebo creaba una barrera invisible que bloqueaba el viento y el hielo. A simple vista podía parecer desagradable, pero esa capa aceitosa mantenía la piel caliente y evitaba que se agrietara. Era su versión medieval de la crema hidratante y del abrigo a la vez. Los más sabios iban más allá. Mezclaban la grasa con hierbas secas como romero, tomillo o lavanda. Estas plantas, además de perfumar el cuerpo, tenían propiedades antisépticas. Así, la mezcla no solo protegía del frío, sino que también curaba pequeñas heridas o infecciones causadas por el trabajo diario. En los monasterios, los monjes guardaban recetas precisas: una parte de sebo, una parte de cera de abejas y un puñado de hierbas. Al enfriar, se convertía en un ungüento sólido que podía durar meses. En regiones del norte de Europa, donde las temperaturas descendían por debajo del punto de congelación, este ungüento era esencial. Las mujeres lo aplicaban a los niños antes de dormir, frotándoles el pecho, las mejillas y los pies. Decían que el sebo atrapaba el calor del fuego y lo mantenía dentro del cuerpo. En cierto modo, tenían razón. La grasa reduce la pérdida de calor por evaporación y mantiene la temperatura corporal estable. Pero el uso más sorprendente del sebo era como fuente de luz y calor. De él nacieron las primeras velas campesinas. A falta de aceite de oliva o cera de abeja, la grasa animal era el recurso más accesible. Se vertía en moldes de madera o en simples telas enrolladas, y al prenderla, ardía con una llama lenta, densa, que desprendía un aroma fuerte pero reconfortante. Esa luz amarillenta, temblorosa, era la que acompañaba las largas noches de invierno en las aldeas. Y no solo daba luz, el humo del sebo impregnaba las paredes y los techos, sellando pequeñas grietas y ayudando a mantener el calor. Con el tiempo, las casas adquirían un olor particular, mezcla de humo, madera y grasa, que protegía incluso de los insectos. El sebo también se usaba como lubricante. Los campesinos untaban los ejes de los carros, las cerraduras de hierro y las herramientas de labranza para evitar que el hielo las agarrotara. En un mundo sin aceite industrial, la grasa era el lubricante universal. Con ella, las ruedas giraban incluso bajo la nieve. Y si hacía falta una armadura contra el frío, la grasa volvía a ser la respuesta. Los pastores que dormían al aire libre la usaban para impermeabilizar sus capas de cuero. Extendían el sebo derretido con un trapo sobre la superficie y lo dejaban secar al sol. El resultado era una capa casi impermeable al agua y al viento. Incluso cuando llovía o nevaba, el calor del cuerpo se mantenía atrapado debajo. En muchas aldeas se decía que la grasa alimenta, calienta y cura, y no era una exageración. Las manos agrietadas por el frío se curaban con ella. Las quemaduras leves del fuego se aliviaban aplicando una capa fina de sebo mezclado con miel. Y en las noches más heladas, se añadía una cucharada de grasa a las sopas, no solo por sabor, sino porque una cucharada de grasa daba energía para un día entero de trabajo. Pero había otro uso, más oculto y poderoso: la preservación de alimentos.
Antes de conocer la sal o el humo como conservantes, los campesinos cubrían la carne cocida con una capa gruesa de grasa derretida. Al enfriar, la grasa solidificaba y formaba un sello hermético que impedía el paso del aire y las bacterias. Así, podían guardar carne o verduras cocidas durante semanas sin que se estropearan. Era la forma primitiva de envasar al vacío. Este método, conocido más tarde como confitado, fue uno de los mayores avances culinarios de la Edad Media. La carne de cerdo, por ejemplo, se cocinaba lentamente en su propia grasa y luego se almacenaba en tinajas de barro cubiertas con más grasa líquida. Cuando el invierno llegaba, bastaba con calentarla para tener un plato fresco y lleno de energía. El conocimiento de la grasa era tan profundo que se transmitía de generación en generación. Cada familia tenía su propia técnica para fundirla y conservarla. Algunos preferían derretirla al fuego directo. Otros la calentaban lentamente sobre brasas para evitar que se quemara. El secreto estaba en no dejar que el sebo se ennegreciera. Un sebo bien hecho debía ser dorado, claro y sin olor fuerte. Incluso en tiempos de guerra, cuando los ejércitos cruzaban los campos y arrasaban aldeas, la grasa seguía siendo la aliada silenciosa de los campesinos. Con ella podían iluminar la noche, sellar heridas, cocinar alimentos y protegerse del frío sin depender de nadie más. Lo fascinante es que sin saberlo, estaban aplicando los mismos principios que hoy usa la ciencia moderna. La grasa animal es un aislante natural. Su estructura molecular atrapa el calor y bloquea la evaporación. Es rica en vitaminas A, D y E, esenciales para la piel. En un tiempo sin cremas ni medicina avanzada, el cuerpo humano encontraba su protección más efectiva en lo que la naturaleza le ofrecía. Así, mientras los castillos acumulaban oro y los reyes guardaban vino, los campesinos guardaban grasa. Porque el oro no calentaba y el vino no alimentaba, pero un tarro de sebo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte durante los inviernos más duros. Y cada invierno, cuando el viento soplaba como cuchillas y las chimeneas apenas lograban calentar una habitación, el resplandor amarillento del sebo volvía a encenderse. Era más que luz. Era la prueba de que el conocimiento verdadero no necesita libros, solo experiencia y respeto por el mundo natural. Así comenzaba la temporada del frío, con fuego, paciencia y grasa. El escudo invisible que protegía a quienes sabían que la naturaleza no da nada inútil, solo secretos esperando ser comprendidos. Cuando el invierno avanzaba, el sebo se convertía en el corazón del hogar campesino. No era solo una sustancia grasienta, sino un recurso con más usos de los que podríamos imaginar. Los campesinos medievales habían aprendido que, si sabían tratarlo con cuidado, aquel oro opaco podía iluminar, abrigar, curar y alimentar. Era su propio combustible universal, nacido del sacrificio de sus animales y del respeto por el ciclo de la vida. Cada día, antes del amanecer, las mujeres encendían las lámparas de sebo. Bastaban unos pocos trozos derretidos y una mecha de lino o cáñamo para llenar la habitación de una luz cálida y estable. En esas horas previas al trabajo, cuando el frío todavía mordía los huesos, las llamas humeantes eran compañía y guía. Y aunque el olor era fuerte, nadie se quejaba. El aroma a grasa quemada era símbolo de que había sustento, de que el hogar seguía vivo. El sebo también tenía un papel vital en la conservación de alimentos, especialmente de la carne. Los campesinos sabían que si la cocinaban y luego la cubrían con una capa gruesa de grasa líquida, ésta se solidificaba y la protegía del aire y las bacterias. Así nació una técnica ancestral conocida como confitado, que siglos después se perfeccionaría en la cocina francesa. Las carnes confitadas podían durar semanas o incluso meses sin pudrirse, siempre que se guardaran en recipientes de barro frescos y oscuros. En pleno invierno, cuando los animales no se sacrificaban y el bosque dormía, estas reservas de carne en grasa eran literalmente la diferencia entre vivir o morir. Los campesinos también descubrieron que la grasa podía sellar el calor dentro de sus hogares. En regiones frías como Escandinavia o los Alpes, los techos y las paredes de las casas de madera se untaban con una mezcla de sebo derretido y ceniza. Al secarse, formaba una película impermeable que bloqueaba el viento y el agua. Era un aislante natural, siglos antes de que existieran los plásticos o los selladores modernos. En algunas aldeas, incluso se frotaban los zapatos y guantes de cuero con sebo para impermeabilizarlos, una técnica tan eficaz que aún hoy se usa con otro nombre, encerado. Y si había algo que los campesinos temían más que el frío, era la enfermedad.
En un tiempo donde la medicina era un lujo y los doctores casi no existían, el sebo se convirtió en el remedio de los pobres. Mezclado con miel, ceniza o hierbas, servía para tratar grietas, quemaduras, llagas y picaduras. Las madres campesinas frotaban el pecho de sus hijos con grasa caliente para aliviar la tos o los resfriados. El calor del sebo penetraba lentamente en la piel y calmaba la congestión. Sin saberlo, estaban aplicando uno de los tratamientos más efectivos contra la pérdida de calor corporal y la inflamación. Incluso los animales domésticos se beneficiaban del sebo. Los pastores lo usaban para proteger el hocico de sus perros del hielo y el viento. Los caballos recibían un masaje de grasa en las patas después de una jornada en la nieve. Los campesinos sabían que todo ser vivo, por grande o pequeño que fuera, compartía el mismo enemigo, el frío. Y la grasa era el arma común para todos. En los monasterios, los monjes al servicio de la botica elaboraban bálsamos con base de grasa animal. Uno de los más conocidos era el ungüento de cordero, una mezcla de sebo derretido, cera de abejas, miel y resina de pino. Servía para curar heridas y quemaduras, pero también como crema facial en los días más gélidos. Algunos registros del siglo XIII mencionan cómo los peregrinos que cruzaban los Alpes llevaban pequeñas vasijas de este ungüento colgadas del cuello, porque decían que la grasa del cordero protege como su lana. También había un uso más simbólico, casi espiritual. En las noches de invierno, las familias guardaban un poco de sebo en un recipiente especial, reservado solo para encender la primera vela de Yule, la festividad pagana del solsticio. Era un gesto que representaba el regreso de la luz, la victoria sobre la oscuridad. Cuando el cristianismo llegó, la costumbre no desapareció, se transformó en la vela de Navidad. Así, sin darse cuenta, el sebo seguía siendo el centro del calor y la esperanza. Pero quizá lo más impresionante era cómo el sebo se integraba en el sistema de supervivencia social. En tiempos de hambruna, los vecinos compartían la grasa sobrante. En algunos pueblos del norte de Francia y Alemania existía una costumbre llamada la olla del invierno. Cada familia añadía su porción de sebo y huesos a un caldero común que permanecía encendido en el centro del pueblo. Allí todos podían servirse un poco de sopa caliente, símbolo de comunidad y resistencia. A nivel físico, el sebo también ayudaba al cuerpo de formas que hoy entenderíamos científicamente. Era una fuente densa de calorías. Una sola cucharada aportaba la energía suficiente para resistir una jornada entera al aire libre. Además, contenía vitamina D, crucial en una época sin sol ni suplementos. Y la capa de grasa aplicada sobre la piel reducía la pérdida de calor hasta en un 40%, según experimentos modernos con métodos similares. Los campesinos, sin estudios ni termómetros, habían llegado a las mismas conclusiones siglos antes, guiados solo por la experiencia. Los herreros y artesanos también dependían del sebo. Lo usaban para templar el metal, engrasar los moldes o suavizar el cuero. El olor a grasa derretida se mezclaba con el de hierro caliente y humo, creando el perfume inconfundible de los talleres medievales. En las fraguas más humildes, el sebo incluso se vertía sobre las brasas para mantener el fuego más tiempo sin gastar tanta leña. Y cuando no había nada más que ofrecer, la grasa aún podía transformarse en algo útil. Las mujeres más hábiles la mezclaban con ceniza para hacer jabón casero. Era áspero, de color gris, pero limpiaba la ropa y las manos con eficacia. Así, una misma sustancia que alimentaba, iluminaba y protegía, también servía para purificar. En la mentalidad medieval, nada se desperdiciaba, y menos algo tan valioso como la grasa. Cada resto, cada gota, encontraba su destino. Si sobraba sebo derretido, se guardaba en pequeños cuencos para usarse como aceite para las lámparas o para curar herramientas oxidadas. Si se solidificaba, se cortaba en bloques y se guardaba en cofres de madera, envueltos en tela. Se convertía, en cierto modo, en una reserva de energía portátil. Lo que hoy llamaríamos autosuficiencia era para ellos simple supervivencia. No necesitaban electricidad, ni gas, ni productos químicos, solo fuego, tiempo y grasa. Esa sabiduría transmitida durante generaciones les permitió prosperar en condiciones que hoy nos parecerían imposibles. Y es que los campesinos medievales no solo sobrevivían al invierno, lo domesticaban. Entendían que el frío no se derrota luchando contra él, sino cooperando con la naturaleza. Y en esa alianza, la grasa animal era la pieza maestra. Era la materia que unía al cuerpo con el fuego, al alimento con la luz, al trabajo con el descanso.
y aunque su aspecto fuera humilde, su poder era incuestionable. Sin ella, el invierno habría sido invencible. Con ella, la humanidad aprendió que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en el calor que uno logra conservar cuando todo a su alrededor se congela. La llegada del invierno profundo era la prueba definitiva para los campesinos medievales. Las temperaturas bajaban, los caminos se congelaban y el bosque quedaba en silencio. Pero dentro de las cabañas, la grasa seguía cumpliendo su papel como guardiana del calor. Era la frontera entre la vida y la muerte, entre el hogar tibio y el frío que podía quebrar hasta al hombre más fuerte. Cuando la leña escaseaba, los campesinos recurrían al cebo. Una pequeña lámpara de grasa podía mantener la temperatura del hogar estable durante horas. No generaba una llama intensa, pero sí un calor constante, lento, suficiente para caldear una habitación de piedra. Era el mismo principio que los pueblos del norte aplicaban con sus lámparas de aceite, una llama pequeña, pero inagotable. Las mujeres sabían aprovechar cada residuo. Cuando las velas se derretían o se ensuciaban de hollín, las recogían, las volvían a fundir y creaban nuevas. En algunos hogares, las lámparas de cebo ardían toda la noche, no por lujo, sino por supervivencia. Si el fuego se apagaba, encenderlo al amanecer podía ser un desafío. En las noches más heladas, bastaba un soplo de viento para que el agua se congelara dentro de las casas. El olor del cebo impregnaba todo: las ropas, el techo, las vigas. Pero ese aroma significaba protección. Era el perfume del invierno medieval, la marca de quienes sabían resistir. El conocimiento sobre la grasa iba más allá de lo físico. Era también psicológico. El fuego de cebo mantenía la mente tranquila. La luz cálida, el sonido del burbujeo y el olor a grasa cocinándose generaban una sensación de seguridad ancestral. Los niños dormían más tranquilos cuando el resplandor amarillento iluminaba el rincón del hogar. El miedo al frío y a la oscuridad, dos de los mayores enemigos del campesino, se disipaba ante ese brillo tenue. El cebo también unía a la comunidad. En los inviernos más duros, los aldeanos se reunían en las casas más grandes y compartían su grasa almacenada. No había competencia, porque todos sabían que, si uno caía enfermo o moría de frío, los demás sufrirían las consecuencias. El calor era un bien común, por eso existían rituales en los que las familias mezclaban sus reservas de grasa en un solo recipiente antes del solsticio. Lo llamaban la grasa del pueblo. La usaban para encender las lámparas comunitarias que permanecían ardiendo durante toda la estación. Además de su uso como fuente de calor y energía, la grasa se volvió esencial para fabricar ropa más resistente. Las capas de cuero, las botas y los cinturones se trataban con cebo para mantener su flexibilidad. Cuando el frío congelaba el cuero, bastaba con frotarlo con un trapo untado en grasa caliente para devolverle la vida. El resultado era ropa impermeable, más suave y duradera. Sin esa técnica, muchos habrían quedado con la piel expuesta al hielo. El cebo era también el secreto detrás de las armaduras de invierno. Los soldados y cazadores frotaban la grasa directamente sobre sus prendas de lana o lino antes de ponerse la armadura metálica. Esto creaba una capa aislante que evitaba que el metal helado les quemara la piel. Algunos cronistas incluso mencionan que las tropas campesinas que se levantaron en rebelión durante los inviernos más fríos de la Edad Media resistieron más tiempo que los ejércitos profesionales, simplemente porque sabían cómo usar la grasa como protección térmica. Incluso en la guerra, la grasa tenía un papel fundamental. Se usaba para engrasar los engranajes de las ballestas y las poleas de las catapultas, que de otro modo se habrían congelado. Los soldados también untaban grasa en las espadas y armaduras para prevenir la corrosión causada por la humedad. El olor a cebo se mezclaba con el del hierro, la pólvora y la sangre, creando un ambiente que solo los hombres de esa época podían soportar. Pero el uso más ingenioso de la grasa se encontraba en el campo, no en la guerra. Los campesinos la empleaban para impermeabilizar las paredes de sus cabañas. En las regiones donde las casas se construían con barro y paja, el cebo se mezclaba con ceniza y estiércol para crear un revestimiento que repelía el agua y retenía el calor. Aunque el método suene rudimentario, era tremendamente eficaz. Las paredes tratadas con esta mezcla podían soportar lluvias intensas y vientos helados durante años. Los campesinos medievales también sabían cómo proteger los alimentos y las semillas con grasa. Si tenían que viajar o esconder comida durante una guerra, recubrían el interior de los barriles con cebo derretido antes de llenarlos.
De esta forma, el contenido quedaba sellado y protegido del aire y la humedad. Algunos incluso cubrían los granos de trigo con una capa ligera de grasa para evitar que se pudrieran o fueran devorados por los insectos. El conocimiento se transmitía de forma oral, como una receta sagrada. En cada familia, las mujeres guardaban su propia fórmula para preparar la grasa perfecta, ni demasiado líquida ni demasiado dura, ni con olor rancio ni con exceso de humo. Era un arte doméstico que requería paciencia y precisión. Se derretía lentamente, sin dejar que hirviera, removiendo siempre en el mismo sentido. Si se hacía bien, el sebo se mantenía puro durante meses. Si se hacía mal, el olor se volvía insoportable y el calor ineficaz. En el corazón del invierno, cuando el sol apenas se asomaba unas horas, la grasa era también una forma de medir el tiempo. Los campesinos sabían cuántas noches faltaban para el deshielo, observando cuánto se consumía en sus lámparas. Una casa que aún conservaba grasa en febrero significaba abundancia y previsión. Una que ya la había agotado, pobreza o mala suerte. Los más pobres, que no tenían animales, solían recoger la grasa de los sacrificios comunales o la intercambiaban por trabajo. En muchas aldeas existía una figura llamada el fundidor, encargado de derretir la grasa de todos los vecinos en un gran caldero y distribuirla equitativamente. Era un oficio respetado, casi tanto como el del herrero o el panadero, porque el fundidor sostenía la vida durante los meses más crueles del año. Y, sin embargo, este conocimiento casi desapareció con la llegada de la modernidad. Cuando surgieron los aceites vegetales, las velas industriales y las estufas, el sebo perdió su valor. El olor que antes significaba supervivencia pasó a considerarse sucio o desagradable. Las nuevas generaciones olvidaron cómo prepararlo, cómo almacenarlo, cómo usarlo para curar o abrigar. Pero los restos de aquel saber aún sobreviven. En algunos rincones del norte de Europa y Asia Central, las familias rurales siguen elaborando grasa fundida cada otoño, igual que lo hacían sus antepasados. En Mongolia, los pastores frotan grasa de oveja sobre sus manos para resistir temperaturas bajo cero. En Finlandia, los artesanos aún usan sebo para proteger el cuero y el metal. Sin saberlo, mantienen viva una tradición milenaria que se remonta a los mismos campesinos que un día descubrieron cómo vencer al invierno sin electricidad, sin calefacción y sin miedo. Porque aquel secreto medieval no era solo una técnica, era una filosofía. No se trataba de acumular recursos, sino de entender la materia. La grasa no era repulsiva, era sagrada. Representaba el esfuerzo del animal, el poder del fuego y la astucia del hombre. Era el vínculo invisible entre la naturaleza y la supervivencia. Y tal vez por eso, cuando hoy abrimos un frasco de crema o encendemos una vela perfumada, sin saberlo estamos repitiendo el gesto de aquellos campesinos que hace siglos aprendieron que la vida no se gana con fuerza ni riqueza, sino con ingenio y gratitud hacia lo que la tierra ofrece. La grasa era su ciencia, su medicina y su refugio, un secreto tan simple que resistió al paso del tiempo porque sigue funcionando.